Buenas noches, que el Señor los bendiga mucho. Vamos a ver la lección de esta noche, ¿verdad? Y quería agradecerles mucho por su interés, ¿verdad? Hay muchas personas muy contentas porque han podido ayudarse mucho con esto. Viven en lugares muy largos donde no tienen, por la distancia en la que viven, ayuda. Dios ha venido guiándolos a través de estas lecciones y han aprendido mucho y se han ayudado muchísimo. Hemos estado ahorita, la semana pasada empezamos a hablar sobre el alma fragmentada, ¿verdad? ¿Qué es el alma fragmentada? ¿Qué cuidado necesita? ¿Qué ayuda le conviene o necesita o le sirve a la persona que está pasando por una situación difícil o una persona que desde hace muchos años o tiempo ha venido pasando situaciones muy difíciles en su ser interior, ¿verdad? Muchas gracias por las preguntas, ¿verdad? Que mandan. Gracias por el interés que han tenido y quería también agradecerles. Hay personas que por este forma me han dicho que les gustaría cooperar con la iglesia, cooperar con el ministerio. Entonces yo les voy a dar un número por si acaso alguna está interesada o alguno. Es muy bien recibida su ofrenda para nuestra iglesia. El SIMPE móvil es el 8815-4614. 8815-4614 y le agradezco mucho el interés de las personas pues que me han preguntado. Hoy vamos a ver en la parte del alma fragmentada, ¿verdad? Ya la semana pasada tocamos un área, ¿verdad? En esta lección vamos a tocar otra área y es la del duelo, ¿verdad? Todos nosotros reaccionamos de forma diferente a la muerte. Todos. Unos le tienen horror, otros lo ven con mucho miedo, ¿verdad? Pero es diferente. Otros lo ven muy normal. Y otros no quieren que se les diga que existe, ¿verdad? Pero todos nosotros reaccionamos de forma diferente a la muerte y echamos mano de nuestros propios mecanismos de defensa que el cuerpo tiene para sobrellevar el dolor que el luto que estamos viviendo conlleva. Y para todos no es igual. Todos los lutos no son iguales por la personalidad que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Por lo que hayamos vivido, con lo que hayamos padecido, con lo que nosotros hayamos luchado en la vida, ¿verdad? Hay personas que son muy delicadas, que son muy poquitas para emociones fuertes y entonces esas personas van a sufrir mucho, ¿verdad? Hay otras que son muy fuertes, ¿verdad? Con eso no queremos decir que no sufren, claro que sí sufren, solo que ven las cosas desde otro punto de vista, una óptica diferente, ¿verdad? Pareciera que el paso del tiempo le permite a la mayoría de las personas recuperarse de la pérdida. Pareciera que el paso del tiempo, ¿verdad? Hay personas que hablan de que el luto se puede llevar un año, de 6 meses a un año. Después del año, dicen que ya es peligroso. Si la persona, hay personas, con esto que quiero decirles es esto. El luto puede durar mucho tiempo, pero hay personas que cuando se les muere el deudo, la persona que aman
o la mascota que aman, lloran mucho el primer mes y después se van calmando. Pero hay personas que lloran el primer mes, el segundo, el tercero, van por 5 meses, van por 7 meses, y aquello es tremendo el luto, ¿verdad? Se ve que le duele demasiado, que está muy mal, que no cambia el comportamiento de dolor profundo que tiene. Entonces, cuando ya son 8 meses, 9 meses, 10 meses, ya es preocupante. ¿Por qué? Porque necesita algo muy profundo para poderlo sacar de ese abatimiento que tiene. Porque hay cárceles de abatimientos, hay cárceles de muerte, ¿verdad? Más adelante se va a ir viendo eso. Entonces, estas personas sufren demasiado. Entonces, para todos no es igual. Ayuda muchísimo el tipo de apoyo y el entorno de las personas que tengamos alrededor. Eso ayuda muchísimo, ¿verdad? El apoyo de esas personas que entiendan a esa otra persona que está pasando por esa situación difícil. Cuesta mucho que haya una duración normal de un duelo, porque tenemos que ver algunos factores, ¿verdad? Que se encierran en cada duelo, porque para todos no es igual, como yo les decía. Mire, si la persona a que se muere tenía muchos problemas con mucha gente, y la persona ha tenido una relación difícil con ese fallecido, esa persona, si es fuerte, va a saber que aquel fallecido tenía problemas de carácter, que no se le quedaba bien con nada, que muchas cosas, ¿verdad? Que encierra una persona problemática. Pero si ese fallecido golpeó mucho a la persona que dejó viuda, en el caso de una viuda, en el caso de un viudo, ¿verdad? Entonces el asunto se torna diferente. ¿Por qué? Porque va a pasar por diferentes situaciones almáticas esa persona. Va a estar maltratada porque va a acordarse de las palabras que aquel hombre o aquella mujer le decía para maltratarlo. Va a acordarse mucho de recuerdos, de palabras, ¿verdad? De circunstancias. Tal vez va a venir culpabilidad a esa persona por diferentes hechos. Si las personas que están alrededor de esta persona que está sufriendo no la ayudan o no lo ayudan, pueden recriminarle algo, y entonces para esa persona que está pasando por el duelo va a ser más difícil. Entonces ahí es donde esa persona que está ahora pasando por esa situación difícil necesita ayuda espiritual, porque se necesita explicarle a ella un montón de cosas que entienda y sacar la culpabilidad que tiene de su corazón, ¿verdad? Porque puede estar sufriendo un montón de cosas más por señalamiento o por equivocación que por una realidad. Y encima tiene el dolor por aquella pérdida, ¿verdad? Porque es un dolor que viene tremendo cuando se muere una persona, ya sea que uno la quería mucho porque era muy bueno con uno, o porque sencillamente era un familiar que vivía con uno. A uno le hace falta esa pérdida, le hace falta no ver a esa persona que falleció, no conversar con ella, no estar con ella. Entonces, depende de la personalidad del que se quedó sufriendo, va a pasar las cosas rapidito o va a durar mucho, ¿verdad? La mayoría de las personas pueden superar la pérdida y seguir con su vida normal. Eso, gracias a Dios, es en la gran mayoría de personas, ¿verdad? Que pueden superar, pero algunas personas tienen que lidiar con el duelo por más tiempo y se sienten incapaces de llevar a cabo sus actividades cotidianas. Hay personas que
que se sienten muy mal, se les va la fuerza, se les va el ánimo, no quieren comer, no quieren participar con otras personas. Usted ve un tipo de depresión en la que esa persona empieza a caer porque le hace falta a aquella otra persona, porque siente mucho la pérdida, porque no puede, cree que no puede salir adelante. Hay esposas o esposos que dependían mucho del cónyuge, demasiado, ¿verdad? Entonces, abuelitas con hijos, eh, esposos y esposas, ¿verdad? Amigos íntimos. Entonces, cuando hay una pérdida, entonces esa persona siente un vacío enorme y no sabe qué va a hacer. Más si llevaban cuentas juntos, más si llevaban gastos juntos, más si tal vez era una persona muy proveedora en el hogar. Entonces se le hace un nudo en el corazón y se llena de miedo pensando que él o ella no va a poder salir adelante con la responsabilidad que se le viene encima. Entonces el dolor que tiene se le revuelve con ese otro pensamiento y se le fragmenta el alma, le da miedo, no puede salir adelante. Para todo no es igual como dijimos. Hay diferentes tipos de lutos y vamos a ver algunas etapas de duelo. En las etapas de duelo hay mucho dolor y culpa. Hay confusión, ira y a veces hasta enojo. Hay tristeza, aceptación y de último empieza a venir el restablecimiento. Ahora, no es lo mismo en todos los casos. Voy a ponerles ejemplos de personas que aman mucho a una mascota, que tienen, y cuando ésta se pierde, sienten que se va a morir. Y si se muere la mascotita, como que se dejan ir con ella. Entran en una etapa de dolor, entran en una etapa de tristeza tremenda, ¿verdad? Entonces sienten un dolor inmenso y pasan varios días tristísimas, muy tristes, y muchos pasan por pequeñas depresiones y pueden durar una semana, pueden durar 15 días, pueden durar un mes, pueden durar 2 meses, y hay personas que tienen 1 año y más de que su mascotita se murió y cuando hablan de ella lloran y dijeron, qué lástima, se me murió y no me despedí. Y muchas personas dicen, ay, pero qué payasada, ¿cómo se va a despedir de un gato? ¿O cómo se va a despedir de un perro? ¿O cómo se va a despedir de un periquito o de un pajarito? Pero son mascotas. Y tenemos que entender que son animalitos que se aman y muchos son amados, muy amados, son compañeros, son animalitos que están con esa persona todo el día. Y se acostumbra la persona al canto de aquel pajarito, al bullicio de aquel periquito, a las travesuras del gato, a aquella compañía de aquel perrito, etcétera. Entonces nosotros tenemos que entender eso y que hay personas que se pueden ver muy afectadas de su salud por la muerte de una mascotita, ¿verdad? Ahora, las personas que pasan por un duelo o un luto necesitan desahogarse. Muchas veces lloran y se sienten mejor. De hecho, tienen que llorar. El lloro, el llanto es excelente porque se desahogan. Muchas veces uno está en un velatorio de alguien y aquella persona va a llorar y llega un hijo y le dice, cuidado, usted se va a poner a llorar. O cuidado usted tal cosa, le dice tal vez otra persona. Ánimo, no llore. Pero en las lágrimas hay alivio.
y deberían permitirle a la persona o la persona que está pasando por aquel dolor debería permitirse, ¿verdad? El alivio, llorar, ¿verdad? Porque el llanto es una respuesta natural al dolor emocional. El llanto es una respuesta natural al dolor emocional. Pareciera que es mentira, pero el llanto hace tres cosas. El llanto limpia, libera y sana. Hay personas que dicen que con llorar no arreglamos nada, que la persona, ya sea una mascota, etcétera, no va a volver a la vida, ¿verdad? Porque dicen, es que no va a resucitar si usted llora. Pero nos desahogamos y nos sentimos mejor. Es parte de ser humanos el llorar, ¿verdad? Ahora, si se murió aquel paciente, se murió aquella mascotita y a vos no te dieron ganas de llorar, ¿qué importa? También, no es que nos vamos a exigir, porque vemos a otros llorando, llorar nosotros, no es eso. Pero si nosotros queremos, sentimos el deseo de desahogarnos llorando, podemos hacerlo perfectamente, ¿verdad? El llorar es un gran alivio. Ahora, ustedes pueden ver los tipos de amores que hay. Como se puede amar a una mascota, como se puede amar a un hijo, como se puede amar al esposo, como se puede amar a un hermano de la congregación y a un hermano de la carne, como se puede amar a un compañero de trabajo, a un amigo, ¿verdad? A un vecino. O sea, con esto quiero decirle que todos son amores diferentes. El amor que podemos tener por el esposo, al amor que podemos tener por un hijo, al amor que podemos tener por un hermano, ¿verdad? Son amores diferentes. Ahora, tenemos que tener cuidado aquí, ¿verdad? Y voy a irme muy despacito para que usted me entienda. ¿Por qué para un hijo la madre es diferente? Porque el hijo se forma en el vientre de la madre. Por supuesto que necesitamos al padre, ¿verdad? Pero cuando la mamá se muere, los hijos se sienten muy mal. Usted puede ver, digamos, en una casa normal, una casa X, que mientras esté la madre viva, todos los hijos llegan, los nietos llegaron, todo. Una vez que la señora se fue, se partió, entonces van a tener el cuidado del papá, claro. Lo van a cuidar, lo van a querer mucho, todo, pero es diferente. Siempre con la mamá es diferente. Siempre con las abuelitas es diferente que con los abuelitos. Ahora, cuando un esposo se muere, la mujer, la esposa, siente que se le va la mitad de su vida, ¿verdad? De hecho, que la palabra de Dios dice que Dios, en su soberanía, sacó de una costilla a la mujer, ¿verdad? Y la llamó varona, porque del hueso de su esposo, del hombre la sacó Dios, para que anduvieran en paz, anduvieran en coinonía, anduvieran en comunicación, ¿verdad? Por eso el matrimonio nació en el corazón de Dios, para protección de la familia, para que los hijos se criaran con sus padres, y ahí viene una historia preciosa, ¿verdad? Entonces, cuando la mujer se muere, el hombre siente que se le fue la mitad de la vida,
Y cuando el hombre se muere, la mujer siente lo mismo. Cuando han sido matrimonios unidos, cuando han sido matrimonios conforme al corazón de Dios, cuando ha habido comprensión, cuando ha habido amor, cuando ha habido de todo eso, ¿verdad? No podemos juzgar que una esposa diga, no, se murió fulano, pero a mí no me hace falta, porque no sabemos cómo era la relación que ellos tenían, si era una mujer amada, si era una mujer cuidada, si era una mujer escuchada, si era una mujer bendecida por aquel esposo, ¿verdad? Y si el esposo era un hombre bendecido por aquella mujer, ¿verdad? Entonces aquello, pues imagínense qué testimonio más lindo de matrimonio podía ser ese. Qué orgullosos o felices podían estar los hijos de esa pareja con unos padres así. Pero como tenemos casos tan diferentes, el asunto es, a donde yo quiero llegar es que los amores son muy diferentes. Si se muere un vecino que queríamos mucho, podemos decir, ay, mira, yo ayer estuve conversando con ella o con él. Bueno, que Dios lo bendiga mucho, que esté gozando en el reino de los cielos con el Señor, ¿verdad? Y ya pasó. O si fue un tío, una tía, qué belleza, ¿verdad? Que Dios lo bendiga mucho, que Dios la bendiga mucho. Fue excelente tía, excelente tío. O si fue malo con uno dice, pues yo lo perdono o la perdono en el nombre de Jesús por todo el daño que me hizo y que el Señor la tenga gozando de su reino, ¿verdad? Pero cuando es un hijo el que se muere, el luto ahí sí es tremendo. El luto no es jugando. Es un dolor, pero en las entrañas. Es un dolor en toda la vida. Es un dolor que marca una diferencia y una pauta enormes. Porque un esposo, en el camino nos conocimos, fuimos novios, aceptamos casarnos, llegamos al matrimonio juntos y ahí empezamos a multiplicarnos. ¿Verdad? O una hermana o un hermano que creció con nosotros. Pero el hijo, cuando ya tú sientes que ya sabes que estás embarazada, entonces ya es otra cosa. Y más cuando ese gordillo o ese bebé empieza a moverse en tu vientre. Y cuando empieza a ensancharse en tu pancita y ya las blusitas tienen que ser más holgadas porque bebé va creciendo como quiere en la pancita. Y cuando pasan aquellos dolores, aquellas labores de parto, y nació el bebé, entonces la mujer se identifica con aquel bebé tremendamente. Y ya es el bebé, ¿verdad? Aquel bebé alumbra la casa, aquel bebé ya es un asunto que más bien a la madre tienen que enseñarle cómo criar al bebé, tienen que ayudarla, ¿verdad? Porque ahora son chispísimas y entonces quieren como tener un montón de cosas a deshoras, ¿verdad? O sea, los bebés, los hijos, lo que quiero decirles es otra cosa. Entonces, cuando fallece un niño, o fallece un muchacho, o un hombre ya maduro, pero la madre y el padre están ahí, es un golpe, pero tremendo, tremendo, tremendo. Es un golpe tremendo lo que aquella mujer o aquel hombre lleva. Pero como el hijo fue formado aquí, en las entrañas nuestras, en el vientre nuestro, por eso es un dolor indescriptible.
Y hay madres que se les han muerto hijos en alguna situación difícil, dolorosa, donde ellas estuvieron o donde no estuvieron. Y son dolores que no pasan nunca, 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 nunca. De día y de noche está aquel dolor. Y muchas veces hay un alivio. Por tiempos hay un alivio, pero alivio, ¿verdad? Alivio. Entonces, depende del luto, ¿verdad? Depende de la persona que se nos fue. Depende de la unidad que nosotros tuvimos con esa persona. Depende de la paz que vivimos con ella, del amor que nos tuvimos, de nuestra identidad con esa persona, de la comunicación que tuvimos con ella. Así va a ser el duelo de tremendo. Y si podemos llorar, lloremos. Y si podemos desahogarnos, desahoguémonos. Pero si usted ve que aquella persona fue una persona que la maltrató o que lo maltrató, que lo hirió demasiado, que bueno, sí se necesita ayuda espiritual después, ¿verdad? Y hay muchas personas también que se les va a hacer ser amado, que amaban demasiado y tienen un problema de no aceptar la partida de ese ser querido. Entonces van a necesitar ayuda espiritual también. Entonces, en todos los casos, ¿verdad? Se necesita oración. En todos los casos sería bueno que una persona o una familia que está pasando por un luto pueda ser ayudada, pueda ser bendecida, podamos apoyarla, ¿verdad? Con palabras de ánimo y con oración, ¿verdad? Y a la que necesite después ayuda espiritual, entonces dársela, ¿verdad? Ahora, las heridas pueden fragmentar el alma y hacer que la persona se comporte con diferentes aptitudes y comportamientos y se va a reflejar en la manera de ser que tiene. Hay personas que después de pasar por un dolor muy grande, se van, prefieren como no estar. Sí estoy aquí, pero no es conmigo. Sí estamos todos, pero yo me siento sola. No quiero ir, no quiero salir, no quiero compartir con los demás, no quiero visitas, no quiero, un montón de cosas no quiero, por el estado de ánimo que llega a mi vida. ¿Ve? Esos son tipos de depresiones, ¿verdad? Que no son las depresiones rudas, las depresiones donde está peligrando la vida de una persona, pero son tipos de depresiones que hay que tenerles cuidado porque usted lo nota en el peso de la persona. Digamos, pasó una situación difícil porque hablando de estos lutos, ¿verdad? Aquí les estoy hablando de una mascota cuando se muere o de un ser amado cuando se muere. Pero hay lutos que pasan las personas cuando una persona que aman mucho se va del país. Cuando una persona se va del lugar, se va para otro lugar y ya no se ve. Entonces, cuando tienen una pareja y esa pareja decide irse y dejar a aquella persona sola. Cuando aquel par de novios deciden separarse. Uno de los dos decide separarse, entonces la otra persona puede caer en un luto, aunque aquella otra persona no se haya muerto. Es un luto, es un dolor. ¿Vieron? Entonces, las personas por sus frutos se conocen. O sea,
Una persona que se siente así, que cae como en una depresión, o le da por comer mucho, mucho, o le da por no comer nada. Entonces usted se da cuenta. Porque una persona de no comer o de comer súper mal un mes, mes y medio, 2 meses, ya se ve el montón de kilos donde se han ido. Y si es al revés, que come mucho, 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 empieza a enfrentar problemas de salud muy serios y empieza a engordarse. Entonces ahí en esos frutos se va viendo el problema que se le está viniendo encima a esa persona y que necesita ayuda. Y aunque no diga nada, las personas que están alrededor de ella están viendo que hay algo que no está bien. No es que vuelva a su vida normal y que vacile y que goce y todo, no. Pero sí que vaya superando poco a poco la pérdida para que pueda salir adelante. Porque el alma cuando sufre mucho se fragmenta y tenemos que ponerle cuidado a eso. Porque hay personas que tienen sueños. Hay personas que sueñan que van por un lugar y las persigue un lobo. Y el lobo las persigue y ellas corren y corren y corren y corren. Y un lobo se junta con otro y va a otro. Y cuando sientes que se despierta asustada, sin aire. Porque ya donde la van a coger los animales es donde se despierta. Hay otras personas que se sueñan que van a un lugar muy feo, como un caserío, pero desocupado, feo, viejo. Y entonces hay un montón de puertas ahí. Entonces se van y abren una puerta, tratan de abrirla y no se abre. Y van a la otra y no se abre. Y van a la otra y no se abre y ahí se fueron. Porque estamos hablando de 10 puertas, 12 puertas, 8 puertas, 15 puertas. Y en lo que llegan a una puerta y el pomo da vuelta, se despiertan. Y nunca se dieron cuenta que hay del otro lado de la puerta. Hay otras personas que sienten que están en una cárcel. En una cárcel donde están prisioneras. Personas que se han visto con grillos en las manos, en las piernas, con cadenas, que han visto que están en lugares oscuros, húmedos, ¿verdad? Se sueñan en esas cárceles de oscuridad, ¿verdad? En esas prisiones. Ahora, voy a hablarle a las personas que ya conocen a Jesús en este caso, ¿verdad? Hay personas que ya conocen a Jesús como Señor y Salvador, pero pasan cosas como esta. Son personas que muchas veces por lapsos de tiempo se sienten súper bien, llenas de gozo y pasión por lo que hacen, por servir. Son personas que están muy bien, se sienten bien de ánimo, se sienten gozosas, hacen el oficio de su casa, si tienen que salir a trabajar, van a trabajar, si están sirviendo en la iglesia, van perfectamente, no tienen ningún problema, sirven en la iglesia, ¿verdad? Todo está bien. Pero en otro momento se amanecen muy mal y se quieren morir. Tienen profundos miedos. Entonces, la belleza que como se venían sintiendo se esfumó. No saben por qué. Se esfumó. Entonces viene tiempo, otro tiempo horrible, porque son con profundos miedos y se sienten que están en esas cárceles de oscuridad. Sienten puertas de bronce y de hierro que no permiten la libertad de ellas. ¿Conocen la palabra de Dios? Sí la conocen. ¿Oran? Claro que sí. ¿Se congregan? Ya le cuento que hasta sirven en la iglesia. ¿Tienen su trabajo? Sí, claro.
pero por lapsos de tiempo se sienten aprisionadas. Y son hijas de Dios y conocen la palabra y todo. Ahora, sienten que tienen una vida encadenada, con trastornos y aflicciones. Se llenan de angustia y de miedo. Y ellos mismos dicen que se sienten muy miserables. Muy miserables. Ahora, quise hablarles de los lutos, quise hablarles de cómo un cristiano puede sentirse. Hay diferentes tipos de personalidades que puede tener una persona en Cristo. A ratos es una persona feliz, a ratos puede ser una persona tristona, a ratos puede ser, hay días que puede ser sentirse miserable, otros días puede sentirse gozosa como hablamos, otros días no va a querer ni bañarse. Sus sueños son feos, cárceles o puertas que no se abren o animales que los persiguen o sienten que alguien los está viendo, que solos no están en la casa. Entonces ya estamos hablando de cosas espirituales, no solo de heridas que tienen el alma, sino de cosas espirituales que tienen. Entonces aquí es donde nos vamos a ir a el Salmo 107. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo y los que ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Vea lo que está hablando aquí este salmo. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos de ellos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro, y fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. La gente cuando está así, tiene sueños y todo, habla de hierros, de portones de hierro, habla de prisiones, habla de puertas de bronce, como está aquí hablando.
puertas de bronce en el verso 16, ¿verdad? Y desmenuzó los cerrojos de hierro. Usted sabe que todo eso existe y es espiritual. Y hay personas que sienten por la aflicción, por el dolor, están metidos en cárceles y que no pueden salir de ahí. Hay personas que nunca han podido progresar económicamente ni materialmente y son hijos de Dios. Ahí en la palabra un gran estudio sobre eso, ¿verdad? Y las puertas de bronce en el original significa algo o alguien encadenado a una serpiente. Es serio, ¿verdad? Y la serpiente es un demonio. Hay personas que han sufrido mucho y tienen muchísimas heridas y por ende tienen muy fragmentada su alma. Tienen sueños como los que les conté, en cárceles con grilletes, en oscuridades, en cadenas, ¿verdad? Ahora, hay personas que viven en sus propias casas o fincas como en una cárcel. Hay personas que dicen, es que yo no puedo salir de mi casa, me da mucho miedo, yo no puedo salir. Yo pago para que me hagan los mandados. Yo busco quien me ayude a ir a hacer mandados, porque yo no salgo, me da miedo. Y yo les voy a contar aquí algo que pasó hace muchos años, muchos años, tal vez más de 15 años, por ahí 18, no me acuerdo. Y buscaron a Luis Paulino, mi esposo, para una ayuda espiritual que un hombre necesitaba allá en un lugar que se llama Palmares, y era un hombre que vivía en una finca. Su casa estaba como en media finca, digámosle así, pero él salía de la casa y si caminaba para el norte, para el sur, para el este y el oeste, él podía caminar por donde quisiera, pero cuando ya llegaba como al kilómetro, a cierta metros, caía descompuesto. Y él no sabía por qué. Caía descompuesto y tenían que llevárselo para la casa. Habían hecho de todo y no se podía, no había podido él explicarse qué era lo que pasaba. Entonces nos pidieron que si podíamos orar por ese señor, y fuimos. Y era una maldición que tenía, que a cierto el límite no podía cruzar porque no podía, era una cárcel donde él estaba. Ya ves, sin barrotes, sin tapias enormes, era espiritual. Y Dios, que solo Él puede, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo lo liberó. Y esa persona fue liberada de eso. Entonces hay terrenos, casas, y que tienen alguna maldición y que hay que liberarlos. Porque hay un ente espiritual que los gobierna. Hay un ente espiritual que los cuida. Entonces, así como hay personas que no pueden salir de un lugar, hay personas que no pueden, como este señor, que no podía salir de cierta longitud, de ciertos metros no podía cruzarse. Hay muchos que sienten que no pueden ir a un lugar, que no pueden hacer tal cosa, que no pueden hacer tal otra. Depende de la necesidad que tengan, ¿verdad? Y son personas que se sienten muy mal, ¿verdad? ¿Qué le puedo decir?
Eh, Hay puertas de bronce que el enemigo ha puesto y están cerradas para que no conquistemos las promesas y las riquezas que Dios nos ha puesto. Ahora, vaya conmigo un momentito a Deuteronomio, capítulo 7, vamos a ver si estoy bien. Sí, capítulo 7, del verso 22 al 26. Vea lo que dice. Y Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. De todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Muchas veces, la mayoría de las veces, el ser humano es muy egoísta. Sí amamos a Dios, pero somos amigos de meter en la casa cosas que no están bien. Somos amigos de hacer cosas que no nos corresponden. El anatema son cosas, ¿qué le puedo decir? Cosas robadas es anatema. Muchas veces hay personas que le dicen, guárdeme esto, porque es mío y yo no lo voy a devolver. Hay gente que tiene sillas de algún lado, tiene paraguas de alguien, tiene increíble, una sombrilla, no sé, un mueble, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces se van a algún lado a pasear y traen un adorno, traen un objeto que fue entregado a otros dioses en otro lugar? Y entonces uno lo compra y como uno no se da cuenta, lo trae a la casa. Entonces, ¿qué pasa en nuestra casa? Que lo ponemos en un lugar para que sea admirado. Yo les voy a contar, hace muchos años, yo fui a una casa de una señora muy linda, la señora muy linda. Ella era intercesora de muchos lugares. Ella estaba en varios grupos y ella conocía la palabra, ella se congregaba, ella amaba al Señor, muy linda la señora. Y cuando yo visité la casa de ella, entramos a su sala y de la sala para el comedor había un arco. La puerta era un arco muy lindo. Y encima, en el puro centro, había un plato. Era un plato, ¿qué les puedo decir? Era un platote. Lindo el plato, de un material muy caro. Pero cuando usted se acercaba a ver el plato y admirar lo que estaba ahí, forjado en el plato, era un demoniero. Un montón de demonios. Y ahí se veían los dibujos a todo alrededor del plato. Entonces, cuando yo me quedé observando el plato, se acercó la señora y me dice, Pastora Eunice, yo sé que es malo tener eso ahí, pero yo amo ese plato porque mi nieto, en el primer viaje que hizo a tal parte, me lo regaló. Ese fue mi regalo. Y yo amo ese plato.
y lo puso ahí. Vea, hermanos y hermanas. Eso era un anatema tremendo, nada más imagínense usted. Ella puso en el mejor lugar, digámosle, para, para que se viera en su sala, pasar de la sala al comedor, que eran las partes más visibles de su casa, ese adorno, ese plato, lleno de demonios. Y ella sabía que estaba malo, pero por amor al nieto, entonces ese plato estaba ahí. Y era una decisión de ella. Y la casa era de ella. Entonces, y si ella conocía la verdad y todo, nada de todo lo que le habían dicho le había persuadido. Entonces, ¿qué tenía la señora ahí? Dígame. Un anatema. Entonces, nosotros tenemos que ver si tenemos anatemas en nuestra casa. Cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Cosas que no van a dejar una bendición en nuestra casa. ¿Verdad? Aquí con esto de las puertas de bronce y de los hierros, según los estudios que se han hecho, son situaciones que muchas familias tienen, muchas personas tienen para no ser bendecidos, ¿verdad? Para que no puedan conquistar las promesas que Dios les ha hecho y para que no puedan obtener las riquezas que Dios les ha puesto, ¿verdad? Cuando hay personas que viven muy, ¿cómo le puedo decir? Que se sienten dobladas ante el fracaso. Y aquí esta palabra la puse así, dobladas. O sea, muy mal. Son personas que se sienten que no han avanzado, que no han podido. Hay personas que dicen, mire la edad que tengo y no he hecho nada. No he sido feliz. Todo me ha salido mal. ¿Por qué a mí me cuesta tanto todo? Y muchas veces son puertas de bronce que están ahí estorbando. Entonces, esto va a tener una tercera parte, que si Dios quiere, el próximo martes, que lo invito para que esté aquí. Y vamos a hablar sobre las puertas de bronce y los hierros y lo que hacen con versículos bíblicos, ¿verdad? Porque cuando la pobreza y la escasez están dominando en un creyente, es necesario romper esas puertas de bronce. Y me gustaría dejarlo con un pasaje bíblico que está en Malaquías, en el capítulo 3, del 6 al 12. Porque la próxima semana vamos a hablar de lo que falta de esto, pero quiero hacer una administración, hermano y hermana, desde aquí. Una administración donde podamos quebrar, cerrar puertas, romper como ¿qué le digo? Como cuando guiar guiar por este programa que estamos haciendo, en una administración, como a una persona como que si nunca lo hubieran ministrado. Que hagamos la oración de fe y que ahí nos vayamos, trayendo el perdón a las personas que tenemos que perdonar, porque estas puertas de bronce no se rompen si no hay arrepentimiento. Y eso es lo que yo quiero decirle. Tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Si tenemos faltas de perdón, tenemos que perdonar. Si hemos cometido alguna situación fea, tenemos que pedirle perdón a Dios. Si nosotros hemos sido personas que hemos tenido mucha rebeldía, entonces tenemos que pedirle perdón al Padre Eterno. Y aquí, en Malaquías, en el capítulo 3, del verso 6 al 12, está hablando de una queja de Dios para los hijos de él, ¿verdad?
Aquí estamos hablándole en este caso al que ha venido a Jesús como y lo ha recibido como Señor y Salvador, como aquel que es hijo de Dios, que su nombre está escrito en el libro de la vida. No podemos quebrantar, romper puertas de bronce ni hierros si nosotros le hemos cogido a Dios algo. Si ha sido por falta de conocimiento, entonces le pedimos perdón a Dios, ¿verdad? Si no hemos creído que es importante, entonces le pedimos perdón a Dios. Pero aquí en Malaquías, ojalá que esto va a quedar de tarea, ¿verdad? Va a quedar de tarea y me voy a ir ahorita porque voy a parar la lección leyendo este pasaje de Malaquías. Porque es muy importante que si vamos a hacer eso, entonces nosotros seamos honestos, ¿verdad? Y yo en esto sí tengo que ser honesta con usted. Yo le digo a la congregación donde yo soy pastora, el 10%, por eso se llama diezmo, el 10% de lo que yo gano o de lo que yo tengo, de lo que me llega a mi mano. De lo que llega a mi mano tengo que sacar el 10%. Y eso yo tengo que entregarlo donde yo me congrego. El asunto es algo espiritual. Si yo doy el 10%, el 90% que me queda a mí va a tener cobertura y va a tener yo digo que ese 10% que yo le entrego al Padre, mi 90% va a tener un seguro, donde a mí me rinde, donde a mí se me multiplica, donde yo tengo que pagar. Y hay gente que dice, es que a mí no me rinde, a mí no me da, yo no puedo hacer eso. Y es por el desorden espiritual que vino trayendo como nunca lo ha dado, y cuando empieza a darlo en el enredo que trae, entonces ve que no puede. Pero es lo que encierra esta palabra. Vea. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las has guardado. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estamos en Malaquías capítulo 3, del verso 6 en adelante. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Entonces el verso 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces vean, hermanos, ojalá que ustedes puedan ver este pasaje, leerlo, puedan estudiarlo. Mucha gente dice que el diezmo es del Antiguo Testamento, pero yo ahí tengo versículos, porque el Padre en todas estas enseñanzas
uno tiene que hablar con la verdad y uno tiene que ser valiente con todo esto. Y si uno quiere salir de problemones espirituales y problemas económicos y todo, uno tiene que ser honesto con Dios, ¿verdad? Con el Señor. Porque si usted no se congrega, si usted no tiene iglesia, entonces usted le va a decir a Dios que a dónde va a poner su diezmo. Pero si usted se congrega, usted tiene que poner el diezmo en la iglesia donde usted se congrega. Entonces Dios es fiel y bueno, ¿verdad? Y Él es fiel, Él le va a decir a usted lo que debemos de hacer. Entonces quedamos así nosotros en esta noche. La próxima semana vamos a terminar explicando lo que son las puertas de bronce y los hierros, ¿verdad? Y cortando en el nombre de Jesús con todo lo que nos falta para terminar esta fase del alma fragmentada. Que el Señor les bendiga muchísimo. Que tengan buenas noches. Muchas bendiciones.